Preguntas guías. ¿Qué son? Las preguntas guías constituyen una estrategia que nos permite visualizar un tema de una manera global a través de una serie de interrogantes que ayudan a esclarecer el tema. ¿Cómo se aplican? Se selecciona un tema, se formulan preguntas, las preguntas se contestan haciendo referencias a datos. ¿Para qué se utilizan? Las preguntas guías permiten identificar detalles, analizar conceptos, indagar conocimientos previos, planear un proyecto. Preguntas literales. ¿Qué son? Las preguntas literales hacen referencia a ideas, datos y conceptos que aparecen directamente expresados en un libro, un capítulo, un artículo o algún otro documento. Las preguntas implican respuestas que incluyen todas las ideas importantes expresadas en el texto. ¿Cómo se plantean? Se identifican las ideas y los detalles importantes expresados en el texto. Se plantean las preguntas que generalmente empiezan con los pronombres interrogativos qué, cómo, cuándo, dónde. Pueden iniciarse con las acciones a realizar, explica, muestra, define. Es posible que las formulen los profesores o bien se solicita a los estudiantes que las planteen. ¿Para qué se utilizan? Las preguntas literales permiten identificar las ideas principales de un texto, identificar detalles, cuestionar conceptos. Preguntas exploratorias. ¿Qué son? Las preguntas exploratorias son cuestionamientos que se refieren a los significados, las implicaciones y los propios intereses despertados. ¿Cómo se realizan? Se elige un tema, un experimento o una situación. El profesor formula preguntas exploratorias o también es posible solicitar a los estudiantes que las formulen. Pueden iniciarse así. ¿Qué significa? ¿Cómo se relaciona con? ¿Qué sucede si yo cambio? ¿Qué más se requiere aprender sobre? ¿Qué argumentos te convencen más acerca de? Las preguntas se cuestionan con referencia a datos, ideas y detalles expresados en una lectura. Sin embargo, la esencia de estas estrategias es que la respuesta no aparece directamente en el texto, por lo que es necesario una elaboración personal del estudiante. La utilización de un esquema es importante. ¿Para qué se utilizan? Las preguntas exploratorias permiten indagar conocimientos previos, descubrir los propios pensamientos o inquietudes, desarrollar el análisis además del razonamiento crítico y creativo. SQA. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? ¿Qué significa SQA? Es el nombre de una estrategia que permite motivar al estudio primero indagando en los conocimientos previos que posee el estudiante para después cuestionarse acerca de lo que desea aprender y finalmente para verificar lo que ha aprendido. ¿Cómo se utiliza? Se presenta un tema, un texto o una situación y posteriormente se solicita a los estudiantes que determinen lo que saben acerca del tema. Los alumnos tendrán que responder con base a las siguientes afirmaciones. Lo que sé son los organizadores previos, es la información que el alumno conoce. Lo que quiero saber son las dudas o inquietudes que se tienen sobre el tema. Lo que aprendí permite verificar el aprendizaje significativo alcanzado. El último aspecto, lo que aprendí, se debe responder al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la etapa de evaluación. Se puede organizar las respuestas
en un organizador gráfico? Tradicionalmente se utiliza una tabla de 3 columnas. ¿Para qué se utiliza? La estrategia SQA permite indagar conocimientos previos, que los alumnos identifiquen las relaciones entre los conocimientos que ya poseen y los que van a adquirir, plantear preguntas a partir de un texto, un tema o una situación presentados por el profesor, la generación de motivos que dirijan la acción de aprender. PNI, positivo, negativo, interesante. ¿Qué es? El PNI es una estrategia que permite plantear el mayor número posible de ideas sobre un evento, acontecimiento o algo que se observa. ¿Cómo se realiza? Se plantea una serie de ideas sobre un tema considerando aspectos positivos, negativos e interesantes. Se plantean dudas, preguntas y aspectos curiosos. Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos y por tanto para tomar decisiones fundamentadas. ¿Para qué se utiliza? El PNI permite evaluar fenómenos, objetos, etc., desarrollar las habilidades para contrastar información, organizar el pensamiento, tomar decisiones. QQQ. ¿Qué veo, qué no veo, qué infiero? ¿Qué es? Es una estrategia que permite descubrir las relaciones que existen entre las partes de un todo, entorno o tema a partir de un razonamiento crítico, creativo e hipotético. Se caracteriza por tener 3 elementos. ¿Qué veo? Es lo que se observa, se conoce o reconoce del tema. ¿Qué no veo? Es aquello que no está comprendido explícitamente en el tema, pero que puede estar contenido. ¿Qué infiero? Es aquello que se deduce de un tema. ¿Cómo se realiza? Se plantea un tema, se presenta un caso o una imagen a analizar. Se responden las 3 preguntas. ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué infiero? Se puede hacer uso de un organizador gráfico. La estrategia QQQ permite indagar conocimientos previos, desarrollar la capacidad de cuestionamiento, desarrollar el pensamiento crítico, favorecer el pensamiento hipotético, desarrollar la creatividad. Síntesis. ¿Qué es? La síntesis es una composición que permite la identificación de las ideas principales de un texto, las cuales se presentan junto con la interpretación personal de este. ¿Cómo se realiza? Primero se lee de manera general el tema o texto. Se selecciona las ideas principales, se elimina la información poco relevante, se redacta el informe final con base en la interpretación personal, parafraseada, estructurada y enriquecida. ¿Para qué se utiliza? La síntesis sirve para desarrollar la comprensión, favorecer la expresión escrita, desarrollar la capacidad de identificar causas y efectos, distinguir las ideas principales de las secundarias. Ensayo. ¿Qué es? El ensayo es una forma particular de comunicar ideas. El ensayo nos permite conocer el pensamiento de su autor, quien se expresa con gran libertad, pero sobre bases objetivas de información. Características. La estructura del ensayo es libre, sin embargo debe cubrir 3 aspectos: introducción, desarrollo y conclusiones. Mesa redonda. ¿Qué es? Las mesas redondas son un espacio que permite la expresión de puntos de vista divergentes sobre un tema por parte de un equipo de expertos. Son dirigidas por un moderador y su finalidad es obtener información especializada y actualizada sobre un tema, a partir de la confrontación de diversos puntos de vista.
Es una estrategia que se puede usar dentro de un salón de clase. ¿Cómo se realiza? Fase de preparación, la cual consiste en organizar un equipo, seleccionar a un moderador. El resto del grupo fungirá como espectador, pero podrá realizar preguntas escritas para tratar al finalizar la mesa redonda. Se presenta un tema de actualidad y se solicita a los equipos que realicen una investigación del tema. Se establecen las reglas de operación de la estrategia. Fase de interacción. El moderador presenta el tema a tratar y la importancia del mismo. Los expertos presentan su punto de vista. Al finalizar las rondas, el moderador realiza una reseña de lo expuesto por los expertos. Se concluye el tema con la participación de los expertos. Fase de valoración. El grupo realiza un ejercicio en relación con el desarrollo de la mesa redonda y los aprendizajes que se dieron durante la misma. ¿Para qué se utiliza? La mesa redonda ayuda a desarrollar competencias comunicativas como la argumentación y la expresión oral, desarrollar la capacidad de escuchar y fomentar el respeto por las opiniones de los demás, presentar un tema por parte de los estudiantes para lo que deberán estudiar materiales y mostrarse como expertos es una forma de simulación. Simulación, ¿qué es? La simulación es una estrategia que permite representar situaciones de la vida real en la que participan los alumnos actuando roles con la finalidad de dar solución a un problema o simplemente para experimentar una situación determinada. Permite que los alumnos se enfrenten a situaciones que se pueden presentar en el ámbito laboral para desarrollar en ellos estrategias de prevención y toma de decisiones eficaces. La simulación en la actualidad es muy utilizada en diversas profesiones. ¿Cómo se realiza? Se presenta la dinámica a los alumnos considerando las reglas sobre las cuales se presentará la simulación. Se propicia la interacción de los alumnos en una simulación dada. El ambiente debe ser relajado para que actúen con la mayor naturalidad posible y para que fluya la creatividad. Se pueden sustituir las actuaciones de los personajes por alumnos que aún no han participado. Finalmente, se debe realizar una evaluación de la situación presentada para identificar actuaciones asertivas y que ameriten mejora. ¿Para qué se utiliza? La simulación ayuda a favorecer prácticas innovadoras, solucionar problemas, transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas de conocimiento, realizar el aprendizaje cooperativo, fomentar un liderazgo positivo, desarrollar la autonomía, comprender los problemas sociales y sus múltiples causas, propiciar un acercamiento a la realidad laboral y profesional. Además, puede constituir un excelente medio de evaluación. Estudio de caso. ¿Qué es? Los estudios de caso constituyen una metodología que describe un suceso real o simulado complejo que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver un problema. Es una estrategia adecuada para desarrollar competencias, pues el estudiante pone en marcha tanto contenidos conceptuales y procedimentales como actitudes en un entorno y contexto de una situación dada. Se identifican situaciones o problemas a analizar. Puede tratarse de un caso ya elaborado o de un nuevo que se conformó a través de experiencias en la práctica profesional. En cualquiera de los dos casos hay que documentarlo.
Se selecciona las situaciones de acuerdo con su relevancia y vinculación con la realidad, se redacta el caso señalando las causas y efectos, se determinan los criterios de evaluación sobre los cuales los alumnos realizarán el análisis del caso. Se evalúan los casos con base en los criterios previamente definidos. El caso se somete al análisis de otros colegas para verificar su pertinencia, consistencia y grado de complejidad. Fases para una correcta aplicación del estudio de casos. 1. Fase de preparación del caso por parte del docente. 2. Fase de recepción o de análisis del caso por parte de los alumnos. 3. Fase de interacción con el grupo de trabajo. 4. Fase de evaluación, la cual consiste en presentar ante el grupo los resultados obtenidos del análisis. 5. Fase de confrontación con la resolución tomada en una situación real. ¿Para qué sirve? Los estudios de caso permiten desarrollar habilidades de pensamiento crítico, desarrollar una competencia comunicativa que consiste en saber argumentar y contrastar, promover el aprendizaje colaborativo y la escucha respetuosa ante las opiniones de los demás, solucionar problemas, aplicar e integrar conocimientos de diversas áreas de conocimiento. Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Organizar la información de forma personal se considera como una habilidad importante para aprender a aprender. Después que se ha buscado la información pertinente para un fin específico, es necesario realizar la lectura y posteriormente hacer una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados. Por esa razón, el uso de este tipo de estrategias representa una importante labor. Los docentes que poseen un repertorio amplio de estrategias pueden proponerlas a los estudiantes. Tales estrategias constituyen formas novedosas de presentar los contenidos y tienen mucha efectividad durante el desarrollo de la secuencia didáctica. Cuadro sinóptico. ¿Qué es? El cuadro sinóptico es un organizador gráfico muy utilizado ya que permite organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar los conceptos de lo general a lo particular y de izquierda a derecha en orden jerárquico. Para clasificar la información se utilizan llaves. ¿Cómo se realiza? Se identifican los conceptos generales o inclusivos. Se derivan los conceptos secundarios o subordinados. Se categorizan los conceptos establecidos, relaciones de jerarquía. Se utilizan llaves para señalar las relaciones. ¿Para qué se utiliza? El cuadro sinóptico permite establecer relaciones entre conceptos, desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías, organizar el pensamiento, facilitar la comprensión de un tema. Cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos que se desea comparar. Se marcan los parámetros a comparar. Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. Se enuncian afirmaciones donde se menciona las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados. ¿Para qué se utiliza? El cuadro comparativo permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la emisión de juicios de valor. Facilita el procesamiento de datos
lo cual antecede a la habilidad de clasificar y categorizar información. Ayuda a organizar el pensamiento. Matriz de clasificación. ¿Qué es? La matriz de clasificación es una estrategia que permite hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de información específica. El objetivo es formar conjuntos o clases. ¿Para qué se utiliza? La matriz de clasificación permite llegar a determinar detalles que a simple vista no podríamos determinar, agrupar en clases determinadas o no, dependiendo del interés del trabajo que estemos desarrollando. Si para una clasificación tenemos las categorías a priori, entonces las utilizamos. De lo contrario, primero realizamos el agrupamiento y después hacemos emerger las categorías. Es muy útil en el análisis de datos cualitativos. Diagramas. ¿Qué son? Los diagramas son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta información no solo en un documento, sino también mentalmente al identificar las ideas principales y subordinadas según un orden lógico. ¿Para qué se utilizan los diagramas? Los diagramas permiten organizar la información, identificar detalles, identificar ideas principales, desarrollar la capacidad de análisis. Veamos el diagrama radial. ¿Cómo se realiza? Se parte de un concepto o título, el cual se coloca en la parte central. Lo rodean frases o palabras clave que tengan relación con él. A la vez, tales frases pueden rodearse de otros componentes particulares. Su orden no es jerárquico. Los conceptos se unen al título mediante líneas. Diagrama de árbol. ¿Cómo se realiza? No posee una estructura jerárquica, más bien parte de un centro y se extiende hacia los extremos. Hay un concepto inicial, la raíz del árbol, que corresponde al título del tema. El concepto inicial está relacionado con otros conceptos subordinados y cada concepto está unido a un solo y único predecesor. Hay un ordenamiento de izquierda a derecha de todos los descendientes o derivados del mismo concepto. Diagrama de causa-efecto. ¿Qué es? El diagrama de causa-efecto es una estrategia que permite analizar un problema identificando tanto sus causas como los efectos que produce. Se representa a través de un diagrama en forma de pez. ¿Cómo se realiza? Se coloca en la cabeza del pez el problema a analizar. En la parte superior de las espinas del pez se colocan las categorías acordes al problema, considerando los ejes y su clasificación. Se realiza una lluvia de ideas acerca de las posibles causas. Las causas se ubican en las categorías que correspondan. En cada categoría o espina del pez se puede agregar subcausas o causas secundarias. Se presenta y se discute el diagrama. ¿Para qué se utiliza? El diagrama de causa-efecto permite desarrollar la capacidad de análisis en relación con un problema, desarrollar la capacidad de solucionar problemas, identificar las causas y los efectos de un problema. Diagrama de flujo. ¿Qué es? Es un diagrama jerárquico que permite identificar un proceso. Tiene una simbología específica para una adecuada lectura. ¿Cómo se realiza? Se identifica el proceso a ilustrar. Se elabora una lista de pasos, actividades o subprocesos que conforman el proceso. Se establece qué
se espera del proceso. Se formulan preguntas clave de los subprocesos. Se elabora el diagrama de flujo con base en la simbología predeterminada. Se verifica el proceso. ¿Para qué se utiliza? El diagrama de flujo permite esquematizar procesos que requieren una serie de actividades, subprocesos o pasos definidos y sobre los cuales hay que tomar decisiones, analizar un proceso, plantear hipótesis, enfocar al aprendizaje sobre actividades específicas en esa labor auxiliar al profesor y al estudiante, redefinir procesos de acuerdo con los resultados de haberlo implementado. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos que ilustra el trabajo realizado durante un periodo de tiempo en relación con el tiempo previsto para el trabajo. Normalmente tiene dos secciones. En la parte izquierda se incluye una lista de tareas y en la derecha un cronograma con barras que representan el trabajo. Los diagramas de Gantt también pueden incluir las fechas de inicio y de finalización de las tareas, las dependencias entre tareas y las personas asignadas. A principios del siglo XX, Henry Gantt creó gráficos que registraban el progreso de los trabajadores en una tarea. Permitía a los supervisores ver rápidamente si la planificación de producción estaba atrasada, adelantada o iba por buen camino. Los diagramas de Gantt se hicieron cada vez más complejos y elaborados. Hoy en día, los diagramas de Gantt siguen siendo una de las herramientas de gestión de proyectos más utilizadas. Mapa mental. ¿Qué es? El mapa mental es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente nuestras ideas. Características de los mapas mentales. El asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés se expresa en una imagen central. Los principales temas del asunto o concepto se desprenden de la imagen central de forma radial o ramificada. Las ramas tienen una imagen o una palabra clave impresa sobre la línea asociada. Los aspectos menos importantes también se representan con ramas adheridas a las ramas del nivel superior. Las ramas forman una estructura conectada. ¿Cómo se realiza? Aquí algunas sugerencias para realizar un mapa mental. 1. Hay que dar énfasis para ello. Se recomienda utilizar siempre una imagen central. Usar imágenes en todas las extensiones del mapa. Utilizar 3 o más colores para cada imagen central. Variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes. Organizar bien el espacio. 2. Es necesario destacar las relaciones de asociación entre los elementos. Para ello es conveniente utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa. Emplear colores y códigos. 3. Para que el mapa mental sea claro se recomienda emplear palabras clave por línea. El mapa mental debe reflejar un estilo personal. Esto permitirá manifestar la creatividad del autor. ¿Para qué se utiliza? Los mapas mentales permiten desarrollar y lograr el aprendizaje, desarrollar la creatividad, integrar las partes de un todo o desglosar el todo en sus partes, incrementar la capacidad para asimilar y procesar y recordar información. Mapa conceptual. ¿Qué es? El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras de enlace que establecen la relación que hay entre ellas.
Mapa de aspectos comunes. ¿Qué es? Es un diagrama donde se identifican los aspectos o elementos comunes entre dos temas o conjuntos. ¿Cómo se realiza? A. En el conjunto A se anota el primer tema y sus características. B. En el conjunto B se anota el segundo tema y sus características. C. En la intersección que hay entre ambos círculos se colocan los elementos comunes o semejantes que existen entre dichos temas. D. Los elementos que quedan fuera de la intersección se pueden denominar diferentes. Línea de tiempo. Aquí, en esta estrategia, podemos ubicar los acontecimientos conforme a fechas. Se utilizan diagramas, figuras para resaltar y ayudar a la memorización. Cómic es un relato de imágenes generalmente acompañado de texto y que expone cada situación de su historia en cuadros. Son obras en las que predomina la acción y los símbolos. Analogía. ¿Qué es? La analogía es una estrategia de razonamiento que permite relacionar elementos o situaciones, incluso en un contexto diferente, cuyas características guardan semejanza. ¿Cómo se realiza? Se eligen los elementos que se desean relacionar, se define cada elemento, se buscan elementos o situaciones de la vida diaria con los cuales se pueden efectuar la relación para que sea más fácil su comprensión. ¿Para qué se utiliza? La analogía permite comprender contenidos complejos y abstractos, relacionar conocimientos aprendidos con los nuevos, desarrollar el pensamiento complejo, analizar y sintetizar. ¿Qué son las tarjetas de memoria? Las flashcards son fichas de notas que se utilizan para estudiar y mejorar la memoria mediante la recuperación de información. Las tarjetas de memoria suelen tener dos caras, una con la pregunta y otra con la información sobre ella. Puede incluir nombres, vocabulario, conceptos o procedimientos y por lo general suelen agruparse en varias categorías de información. El uso de tarjetas de memoria es un método de autoevaluación muy eficaz, ya que el acto de repetición te puede ayudar a descubrir qué información recuerdas fácilmente y cuál necesitas en un esfuerzo adicional. Además, desde el punto de vista de la gestión del tiempo, las tarjetas te permiten aprovechar momentos del día cortos para estudiar o integrarlas en sesiones más largas. Infografía. Tal y como su nombre lo indica, esta técnica hace referencia a la representación gráfica de una determinada información. Esto indica que la infografía en la educación es un elemento utilizado para transmitir un mensaje mediante la manipulación de una diversidad de imágenes como método informativo global. En consecuencia, la infografía en la educación es una forma visual de ver la información acompañada con una presentación esquemática que emplea elementos como las viñetas, las imágenes y la incorporación de algunos gráficos sencillos. Hoy por hoy, esta herramienta es aplicada en muchos otros campos debido a su gran versatilidad, ya que con ella se pueden narrar historias o acontecimientos, promocionar productos o explicar procesos complejos. Mapa de empatía. Los mapas de empatía visualizan las necesidades del cliente, condensan sus datos en un gráfico y ayudan a entender lo que realmente desea. Entre sus principales funciones se encuentran estructurar de forma clara y sencilla las necesidades y deseos de los clientes para después evaluarlos con mayor facilidad. Brindar un mayor entendimiento del público objetivo, detallado, directo y enfocado en sus verdaderos problemas y deseos. Elementos del mapa de empatía.
Al igual que cualquier otra herramienta, el mapa de empatía se vale de elementos fundamentales para su buena implementación. Sus divisiones representan problemas, deseos, demandas, ideas y sentimientos de la persona hacia una empresa. Las preguntas para completar la información de cada una de las divisiones son: ¿qué piensa y siente el cliente? ¿Qué escucha el cliente? ¿Qué ve el cliente? ¿Qué dice y hace el cliente? ¿Cuáles son los esfuerzos del cliente? En el mapa de empatía representa los obstáculos a los que se enfrenta el cliente en su vida, junto con las dudas, preocupaciones y frustraciones que experimenta. Esta pregunta también puede contestar al detectar sus puntos de dolor, es decir, sus miedos principales. ¿Cuáles son los resultados del cliente? Describe las posibilidades de satisfacción que puede lograr un cliente una vez que supera los obstáculos del apartado anterior. El portafolio del estudiante es una metodología de aprendizaje y medio de evaluación. El portafolio es un sistema de aprendizaje y de evaluación que permite recoger un conjunto de evidencias del proceso de aprendizaje y de lo aprendido, resultado de diferentes actividades realizadas por el estudiante. Esencialmente se concreta en un conjunto de documentos distribuidos por apartados. El portafolio o carpeta del aprendizaje contiene trabajos y evidencias de aprendizaje que los alumnos presentan para su evaluación. El uso de grabaciones como instrumento de ayuda en el aprendizaje dentro del aula. Los 5 por qué. Los 5 por qué es una técnica para realizar preguntas usadas para explorar las relaciones de causa y efecto subyacentes a un problema particular. El objetivo principal de la técnica es determinar la causa raíz de un defecto o problema repitiendo la pregunta ¿por qué? Principio de Pareto. El principio o regla de Pareto nos dice que para diversos casos el 80% de las consecuencias provienen del 20% de sus causas. Algunos enunciados, como por ejemplo, el 80% del éxito provienen del 20% de tu esfuerzo. El 80% de los ingresos se generan con 20% de los clientes. El 80% de las ventas se genera por el 20% de los productos. ¿Cómo se hace? Número 1. Determinar la situación problemática. 2. Determina los problemas, causas o categorías. 3. Recolecta datos. 4. Ordena de mayor a menor. 5. Realiza los cálculos. Por último, analizamos el diagrama. La matriz FODA es una matriz de 4 cuadrantes
en el que en cada cuadrante se listan las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa, institución o persona analizada. Es un instrumento importante que ayuda a desarrollar 4 tipos de estrategias: estrategias de fuerza y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategia de fuerza y amenazas y estrategia de debilidades y amenazas. Mapa de calor. ¿En qué consiste un mapa de calor? Un mapa de calor de riesgo consiste en una matriz con 2 ejes, donde el eje Y representa la probabilidad de frecuencia del riesgo y el eje X representa el impacto que puede tener el mismo. El mapa se representa gráficamente ubicando los riesgos en un cuadrante, dependiendo de la probabilidad de que determinado riesgo pueda ocurrir y el impacto cuantitativo o cualitativo que se produce en caso de que se materialice el riesgo.